El trabajo conjunto de todos y la responsabilidad individual de los residentes es fundamental a la hora de evitar la entrada del virus, claro. También los protocolos que se aplican en estos centros desde hace meses. Juan Muñoz es el presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar en la antena. A vosotros. Oye, Juan, aparte de presidir el Consejo, ¿de qué colegio eres o en qué colegio trabajas o te dedicas? Soy el director del Colegio Mayor Chaminade de Madrid. Hombre, un histórico, caramba. Un histórico, efectivamente. Sí, claro que sí. Cuando uno piensa en colegios mayores, piensas en el Juan y en el Chaminade. Claro que sí. Sí, en el San Juan y en el Chaminade. Sí, claro que sí. ¿En qué consiste el protocolo que habéis aplicado en los colegios mayores en líneas generales, Juan? Sí, bueno, a mí me parece que esto es muy importante que aclaremos bien desde cuándo venimos trabajando y para que la gente conozca bien cuál es la realidad y yo creo que es importante que se aclaren algunas cosas que no, yo creo que no están muy claras en la opinión pública. Desde el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, en el mes de marzo pasado, nos pusimos en contacto con todas las autoridades, tanto sanitarias como académicas, y solicitamos ayuda para realizar un protocolo, que se hiciera un protocolo propio, porque entendemos que somos un sector en el que hay mucho contacto humano y que por lo tanto pues se presta a que el virus se distribuya mucho, ¿no? Muy particular y muy complicado, claro. Y muy complicado de gestionar, ¿no? Y entonces ahí se nos dijo que no se iba a hacer un protocolo propio y que lo hiciéramos nosotros mismos, ¿no? Y que contactáramos con un servicio de prevención de riesgos laborales. Y eso es lo que hicimos. Nos pusimos en contacto con Quirón Prevención, que es un servicio de prevención de riesgos muy conocido, que muchos de nosotros teníamos pues como servicio de prevención en nuestros centros, y estuvimos trabajando todo el mes de abril y todo el mes de mayo para hacer este protocolo. Y a finales del mes de mayo el protocolo se terminó y fue distribuido en los 125 centros que pertenecen a nuestra asociación y lo mandamos a los 22 rectorados de las universidades en las que estamos adscritos. Y el protocolo básicamente pues se centra en tres grandes temas. Primero, todo lo que es el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad, el uso de los geles habitualmente. Una segunda parte que tiene que ver con evitar las concentraciones y reuniones masivas y una tercera, y por lo tanto los aforos. Entonces se va estableciendo específicamente los aforos de cada una de las salas, qué hacer con los salones de actos, con las salas de estudio, con los gimnasios, con las piscinas, con las pistas polideportivas, ¿no? Y una tercera parte que tiene que ver fundamentalmente con reforzar determinados tipos de servicios, como tienen que ser la limpieza y de los puntos calientes, las manillas, los enchufes, para evitar que el virus se propague, y luego una reorganización de otro tipo de servicios. Particularmente el comedor es un sitio complicado porque es donde todo el mundo se reúne a comer, y la lavandería también parecía que podía ser un foco, y entonces ahí se establecen una serie de protocolos para evitar esto, ¿no? Y luego lo último y quizás lo más importante es que el protocolo establece qué hacer ante un caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues igual que he oído que unos estudiantes han contado qué es lo que les ha ocurrido, eso es exactamente lo que dice el protocolo. En el caso de que haya una persona sospechosa, automáticamente se le aísla, se pide que identifique a sus contactos estrechos y automáticamente todas esas personas son confinadas, puestas en disposición de las autoridades sanitarias y siguiendo sus instrucciones, ¿no? Juan, entonces, bueno, ¿a partir de cuándo hay que confinar el colegio entero? Pues ahí no hay una norma muy estricta. Lo que sí que parece ser es que a partir de tres personas contagiadas, que en un colegio de 300 es muy poco, se considera que es un brote, y entonces si el brote se logra contener, pues no se confina el colegio, pero cuando ya el brote va avanzando y las autoridades sanitarias consideran que hay que hacer una PCR masiva, pues viendo un poco los resultados que hay, es cuando deciden confinar el centro. En cualquier caso, yo creo que el confinamiento de un centro tampoco debe ser visto como una actitud muy negativa. Es decir, o sea, hay un brote, las autoridades del colegio se ponen en contacto con las autoridades sanitarias, se hacen las PCR, se observa que por lo que sea, por las circunstancias que sean, el brote ha sido, o el virus se ha distribuido masivamente, y lo más sensato es confinar, es decir, para intentar evitar que el virus se distribuya, ¿no? Que muchas veces se ha utilizado el confinamiento o el confinamiento de un centro como una especie como de castigo, como de señalar que ese centro lo ha hecho muy mal, ¿no? Y no tiene por qué ser así. A lo mejor es al contrario, claro. Incluso, claro, confinar mucho es hacer muy bien el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí lo que queremos decir es que, por ejemplo, yo te puedo contar lo que ha ocurrido en mi centro y lo que sé que ha ocurrido en otros muy parecidos. Es decir, nosotros hemos estado haciendo la labor de rastreadores, de confinadores, tener en cuenta, o sea, por ejemplo, la sanidad, como sabéis, por ejemplo, en Madrid, pues ha estado muy colapsada y muy saturada porque el brote ha sido importante, y nosotros hemos estado haciendo de rastreadores, en contacto con las autoridades sanitarias permanentemente. Muchas veces los rastreadores
hospitaleros no han llamado a nuestros centros y nosotros hemos sido los que hemos rastreado, los que hemos confinado. Muchos de nosotros tenemos servicios médicos propios que hemos contratado específicamente para este tema. Es decir, al final nos parece que es importante que se sepa que los colegios han hecho un esfuerzo muy fuerte, ¿no? Tanto económico como humano, como organizativo, para intentar que el brote, no estamos libres de que el virus aparezca, ¿no? Pero desde luego sí que estamos preparados para intentar contener que eso ocurra, ¿no? En líneas generales, claro, la noticia es lo que pasó con el Galileo Galilei en Valencia, la noticia es la noche aquella en Granada o en determinado colegio en Santiago de Compostela, pero en líneas generales el resultado está siendo bueno. Yo comentaba con alguien hoy que tanto en institutos como en colegios normales y demás, el resultado está siendo excelente comparado con los datos y lo que se preveía en verano. ¿En vuestro sector, Juan? Pues yo diría que en líneas generales nuestros colegiales cumplen. Y luego, indiscutiblemente, lo que hay es gente que no cumple, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer a esta gente, pues como es natural, es primero concienciarla de que tiene que cumplir y luego, si no cumple, pues sancionarla, como ha ocurrido, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí, a todos los que vemos las imágenes, estas que han aparecido en la televisión, ¿no? Pues nos parecen fatal, que nos van a parecer una absoluta irresponsabilidad y que debe ser totalmente sancionable. Pero creemos que esas imágenes son totalmente minoritarias, que eso no es lo que ha ocurrido habitualmente, que cuando esto ha ocurrido, las direcciones de los centros han aparecido en escena, han evitado que eso ocurra, han sancionado. Tener en cuenta que un colegio mayor no es una residencia universitaria y esto es importante de entender. Es decir, las residencias universitarias muchas veces son establecimientos hoteleros en manos de multinacionales, muchas veces además domiciliadas en paraísos fiscales, y nosotros lo que somos son centros universitarios adscritos a una universidad donde la autoridad académica es el rector y donde los directores somos nombrados por el rector por una orden específica de la propia universidad. Y nosotros hemos solucionado los problemas que hemos tenido como instituciones universitarias que somos, ¿no? Entonces nosotros vivimos en los centros, entonces que si por la noche pues hay un altercado, pues evidentemente se nos avisa y nosotros podemos aparecer en escena, ¿no? En situaciones de conflictividad, porque solucionar un altercado con tus estudiantes por la noche pues no es fácil, ¿no? Pero quiero decir que hay un seguimiento que en otros sitios desde luego no ha habido, ¿no? Claro. Entonces esto bueno, pues todos rechazamos esas imágenes, pero yo desde luego niego que eso haya ocurrido mayoritariamente en los colegios, porque es que no es verdad, o sea, quiero decir que no, eso no es así. Juan, ayer se reunieron el Ministerio de Sanidad y el Ministro de Universidades. ¿Sacaron conclusiones concretas o, como en tantas otras cosas, esto lo digo yo, están tocando el violón en esta España tan complicada? Pues instrucciones concretas no, y además a nosotros nos enteramos por la prensa que se iban a reunir el Ministerio de Sanidad y el Ministro de Universidades, entonces inmediatamente nos pusimos en contacto y yo pude hablar personalmente con el Secretario General de Universidades, con el profesor Pingarrón, que es una persona que nos conoce bien, conoce nuestra realidad porque es profesor universitario y conoce bien lo que son los colegios mayores. Yo le expliqué todo esto que estoy explicando en la antena en este momento, me agradeció mucho el tener todos los detalles, me pidió que hiciéramos una nota, me pidió que le mandáramos el protocolo, es un protocolo de 56 páginas que está a disposición de todo el mundo porque está colgado en la página web y bueno, pues a partir de ahí yo creo que se pudo poner encima de la mesa lo que los colegios mayores están haciendo y nosotros en esto queremos ser muy claros, no negamos que está habiendo problemas, lo que estamos diciendo es que los estamos gestionando y que creemos claramente que estamos siendo parte de la solución y no parte del problema, es decir, en otros tipos de sitios como pueden ser pisos o como puede ser otro tipo de situaciones no hay nadie que esto lo controle y nosotros pues al final somos una institución universitaria que está dando la cara y que está intentando solucionar el problema. Problema grave y muy difícil de solucionar, y de gestionar, pero en esto estamos, ¿no? Seguro que sí, como un sector fundamental también dentro de todo el proceso educativo, en este caso en la universidad. Está claro, así es. Juan Muñoz, presidente del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, director del Chaminade, eso son palabras mayores. Juan, gracias. Muchísimas gracias, Ángel, por atendernos y por darnos espacio. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches, chao, chao.